Buenos días a todos y todas. Les doy la bienvenida a nuestra segunda parte del coloquio de Bibliotecología e Historia que empezamos el día de ayer. Hoy, viernes 5 de agosto, tenemos dos mesas, cada una conformada por dos ponentes. Nuestra mesa 3 presentarán el doctor Francisco Collazo Reyes y la licenciada Janet Falcón Hernández. Sin más preámbulo, voy a cederle la palabra al doctor Francisco Collazo, cuya ponencia se titula Autoría, Perspectiva Histórica. Gracias, Rodrigo. Voy a abrir mi presentación. Y díganme, por favor, cuando ya sea. Ya se ve, solo da exactamente ahí. Ya se ve completa. Listo. ¿Me escuchan bien, verdad? Sí. Bueno, pues muy buenos días a todos. Gracias a Jimena y a Rodrigo por la invitación a este coloquio. Aplaudo esta iniciativa. Me gusta esa idea de lo histórico dialogando con la bibliotecología. Bueno, voy a empezar. Bueno, el contenido voy a hacer una introducción muy breve, luego voy a platicar sobre el concepto de autor, tomando como punto de partida la ciencia moderna, una problematización, la construcción ideológica del concepto de autor desde diferentes discursos, y luego en comentarios finales hablaría de esta perspectiva histórica. Bueno, es importante que tomemos en serio la historia, pensada desde el lugar y el tiempo, es decir, espacio temporal. En ese sentido, todas las sociedades tienen su propia forma de producir conocimientos, aunque no se le llamaba ciencia, pero pues toman ventaja de estos conocimientos acumulados y hacen uso pues de estos conocimientos como un bien común. Hace muchos siglos que en las culturas prehispánicas pues se tenían conocimientos, por ejemplo, ya se destilaba alcohol, es decir, se tenía contacto con los objetos, instrumentos, y había métodos para producir este tipo de conocimientos. Y bueno, pues estos conocimientos son químicos, solo que no sabían nada de química, pero tenían ya esta relación con objetos, métodos e instrumentos. Después, bueno, estos conocimientos están, por supuesto, en un soporte que, pues como dice arriba, fue invisibilizado, entre otras cosas, pero seguimos hablando de los conocimientos como un bien común y de la ciencia bueno, del conocimiento, de la producción de conocimientos científicos sin autores. Ya en el siglo XVIII, en un trabajo que hacen alumnos del Atlas con las gacetas de México, se está trabajando con un índice de Virginia Guedea, y ahí hemos identificado una comunidad de prácticas en lo que sería la medicina tradicional o la protomedicina, que está en forma de notas en la Gaceta, cerca de 1000 notas. No son exactamente registros bibliográficos, pero son notas que en este caso las reasignamos como registros bibliográficos para el Atlas. Y ahí también encontramos una comunidad de prácticas, de conocimientos prácticos, teóricos, profesionales, científicos, y tampoco hay la presencia de autores, es decir, solo son actores, ¿no? Bueno, no me voy a detener más acá, porque ahí está cargada la presentación.
Y bueno, aquí entonces empezamos con la construcción del concepto que decimos que es una construcción ideológica desde distintos lenguajes discursivos, como es el jurídico, el racial, el científico, el colonial, el geopolítico, en fin, y eso lo vamos a mostrar más adelante. El concepto de autor pues, es el resultado de diferentes influencias de todo tipo, filosóficas, políticas, socioculturales, legales, geográficas, económicas, literarias y, por supuesto, bibliográficas. Y no se aplica ni lo entendemos ni su evolución como igual. Es decir, en cada disciplina difiere, pero además también en términos de las regiones y el tiempo. Ok, cuando hablamos de construcción, bueno, tenemos una construcción jurídica que tiene que ver con esta definición legal y esta surge en el siglo XVII, que es considerado como el siglo del autor. Ahí nace el copyright como una concepción burguesa y que son derechos, es una propiedad individual y privada del individuo, ¿no? Se me está pasmando un poco mi... Abajo la esquina izquierda están las flechas para... Ahí está. Ya lo vi. Ok. Y bueno, en términos de lo que es la propiedad, la autoría intelectual, pues lo que tenemos acá en esta red de palabras son todos los términos pues, que están relacionados con esta propiedad intelectual. Y del otro lado quise poner lo de la ciencia abierta como bien común para entender que este concepto del copyright actualmente solo lo que hay pocos consensos, pero lo que hay más son disensos y desafíos en torno a cómo llegar a la ciencia abierta en términos de este principio que es el bien común. Y tendría que haber una discusión que ya se ha iniciado con respecto a lo que tiene que ver con con este concepto del copyright. Bueno, lo que tiene que ver con la autoría científica, desde el punto de vista de la ciencia moderna, pues esta surge en el siglo XVII y justamente surge con las dos primeras revistas científicas que son simbólicas en el concepto de la ciencia moderna, el Journal des Savants francesa y el Philosophical Transactions. Y aquí entonces se inicia lo que sería esta construcción de lo que es el autor. Hay que entender que, bueno, el hecho de que haya revistas, entonces las ciencias se dice que es algo público, que se corrige de manera permanente y que está ahí publicada en revistas para propósitos de certificación, sobre todo de certificación. Bueno, entonces la autoría, bajo el concepto de la ciencia moderna, surge en el modo de producción capitalista y comparte las mismas contradicciones que tiene que ver con su origen acumulativo y expansivo. O sea, a la fecha, este proceso de expansión ha llevado inevitablemente a la subordinación de los espacios locales y regionales a operar en un ordenamiento de subordinación global que ha expandido su lógica en todos los rincones del mundo. Es decir, lo global siempre buscará su identidad en lo internacional, pero en ese momento lo internacional lo homogeniza y finalmente pues queda subordinado. Bueno, y aquí podemos ver cómo
esta construcción del concepto de autor desde lo que Taylor llama los ciclos sistémicos de acumulación de capital, pero en relación a cómo cuál es la geopolítica de lo que se conoce como el poder y el conocimiento, es decir, cómo se construye a lo largo de los siglos, y parte de un primer ciclo que le llaman el genovés del Mediterráneo, y lo hace en función de dónde está concentrada la mayor cantidad de entidades que tienen que ver con la producción de conocimientos. Luego en el siglo XVII esto cambia a lo que se conoce, a lo del Atlántico, con lo que tiene que ver con el descubrimiento de América, y lo que se conoce como el holandés francés. El tercer ciclo es el británico, donde surge la ciencia imperial y que tiene que ver mucho con cuestiones de la revolución industrial. Y luego el siglo XIX es Alemania, que consolida su sistema de producción de conocimientos en base a las universidades, es decir, a la parte más de orden académico. Entonces, fuera de estos ciclos que aquí se mencionan, nacer fuera pues de estos espacios que aquí estamos mencionando, pues es competir desde luego en desventaja, ¿no? Entonces, muchos de los capitales de los autores tiene que ver con el lugar donde se nace. Bueno, la autoría desde el punto de vista de como una construcción racial tiene que ver con la clasificación racial del género humano. Linneo hizo una y clasificó por un lado a los blancos, inteligentes, pasionales, a los rojos, obcecados y rectos, amarillos, melancólicos, ávaros, y a los negros, indolentes y agresivos. Ernest Haeckel, darwinista, que hablaba de una raza superior a todas, que era la raza aria. Recuérdense, estamos acá en siglo XIX. Y desarrolló una tipología de 2 especies y 32 razas, donde los papúes, hotentotes, sosas y negros estaban más cerca de los mamíferos que de los europeos. La primer persona de color en ingresar a una universidad fue en 1948, y con estas características que mencionamos acá, es decir, lo apartaban, en fin, el concepto racial en toda su expresión. Luego, acá se habla de un racismo disfrazado de ciencia, que es el concepto de eugenesia. Hay una construcción de la autoría desde la eugenesia. Y bueno, aquí se trata de mejorar la raza de los autores, y se hacían estadísticas en términos de saber, bueno, los países que tenían más científicos, entonces tenían las mayores capacidades para producir conocimientos, pero se consideraba a los científicos como seres superiores, como seres especiales, pues. Y había que mejorar esa raza. De hecho, la eugenesia se refiere a eso, a la mejoría de las razas. También otro aspecto que tiene que ver con esto es una especie de filtro, se le llamaba los archivos embrujados, y había una oficina de registro de eugenesia en Estados Unidos. Ya borraron, ya no se puede acceder al sitio, hace rato que lo borraron, pero hablaban de filtrar, y solo dejar las personas más hábiles, y sobre todo las que consideraban con mayores capacidades. Los demás los consideraban estorbos. Y entonces esto hace una especie de ecuación que va de la eugenesia a la bibliografía, y de esto a la cienciometría, o sea, donde el autor se convirtió en la unidad básica de análisis. Todas estas obras que ven acá de Candolle, Galton y Cattell, que son los autores que crearon obras considerando a los
científicos como la fortaleza de los países, países, pero donde se les consideraba como sabios, etcétera, etcétera. Y obras como estas, muy representativas, hay en Francia, en Inglaterra, y después en Estados Unidos, con la obra esta del Who is Who. Bueno, también desde nuestro campo, la bibliografía, hay una problematización, o sea, el control, selección, acceso y difusión de los recursos de información científica han funcionado como mecanismos de expansión de territorios, lenguas, temas, autores, revistas y nomenclaturas del canon científico eurocéntrico anglosajón. Siglo XIX, el catálogo de la Royal Society, y en los siglos XX, Web of Science, y ahora en el XXI ya se diversificó Scopus, Google Scholar, Dimension, que son las herramientas hegemónicas a partir de las cuales se hace la distribución de las capacidades para producir conocimientos en todo el mundo. Y bueno, aquí mostramos un botón, cómo es el mecanismo de expansión de la ciencia moderna, identificamos los recursos, es decir, la producción de conocimientos en América Latina durante el siglo XIX. Este es un trabajo que hicimos en colaboración con Rodrigo y con Yasmín Gutiérrez. Y si ven acá abajo, bueno, primero arriba vemos los idiomas. Entonces, en la producción de conocimientos de América Latina estaba en inglés, en alemán, en francés y desde luego en español y en algunos otros idiomas. Pero cuando vemos el origen de los autores, pues entonces ahí podemos ver que la mayoría eran europeos, otros de Norteamérica y menos de la cuarta parte eran locales de América Latina. Es decir, también esta distribución se ve en revistas y se ve en otros indicadores que no mostramos aquí por tiempo. Por favor, me avisas cuando me queden pocos minutos, Rodrigo. Sí, de acuerdo. Bueno, perdón, aquí me adelanté un poco. Muy bien. Esta problematización del estatus del autor, por supuesto, que ha sido motivo como una de las preocupaciones del movimiento postestructuralista de las últimas décadas del siglo XX. Y desde esta metáfora de Roland Barthes, que hablaba de la muerte del autor, Derrida, que hablaba de la construcción del texto, Foucault, hablaba del autor como una función del texto, Umberto Eco, Julia Kristeva, que ponderaba la naturaleza intertextual de los textos. Es decir, que en realidad los autores, la producción de los textos de los autores, pues viene de un proceso colectivo donde el texto está cruzado por un montón de ideas que el autor toma de otros autores. En fin, es interesante la polémica en torno a estos pensadores, pero bueno, hay otras historias. Y bueno, este libro de Oppenheimer, que fue, ya voy llegando a los comentarios finales, que fue toda una bomba, pero más en función de críticas. Él dice que basta de historias. Desde luego, cuando uno ve desde dónde lo escribe, entonces se entiende la idea de por qué de este libro, ¿no? Es decir, sí, basta de historias, pero de las mismas historias, ¿no? O sobre los mismos recursos, ¿no? Aquí lo que planteamos es que hay que reescribir la historia. Reescribamos la historia, pero considerando lo espacio-temporal. Es decir, hay que tomar en serio la historia. La geohistoria de los lenguajes discursivos hegemónicos sobre ciencia y autoría ayudan a explicar las asimetrías internacionales de las capacidades para producir conocimientos. Sin entonces, no se entendería esta distribución de la producción, de las capacidades para producir conocimientos, que va del 2014-2018, que es de la UNESCO, y
si vemos acá, bueno, aquí hay información sobre el gasto, sobre investigadores, publicaciones, patentes a escala mundial. Y se me olvidó decirles que cuando identificamos la producción de América Latina, en el catálogo de la Royal Society para el caso de México, no pasaba más allá de 300 artículos, y los que identificamos en el Atlas Histórico de la Ciencia Mexicana llega a 1000. Es decir, esos criterios de exclusión están presentes en todo momento. Y cuando vemos esta figura, entonces entendemos que todos los esfuerzos e iniciativas que se han hecho por que la distribución de las capacidades para producir conocimientos sea más distribuida, sigue, creo que, en el kilómetro cero. O sea, estamos en cero. Si ven acá la producción de Estados Unidos, la de Europa y la de China, que es un fenómeno muy reciente, los demás, bueno, la producción de los países europeos, el nacer todavía en las regiones de América Latina, en algunos países de Asia o en toda África, pues es nacer sin los capitales con los que se nace, con los capitales simbólicos que se nace en los países con mayor tradición científica, ¿no? Es decir, poco ha cambiado el mundo en términos de estas asimetrías. Y bueno, hay ahora hay este concepto de el nacimiento y la muerte del autor con el concepto de la multiautoría, de y de la hiperautoría, es decir, 5000 autores que firman un mismo texto. Y entonces eso tiene que hablar de lo que se da por interpretar como la muerte del copyright. Es decir, el copyright dejó de ser individual y por lo tanto dejó de ser también, dijéramos, de cumplir con el objetivo que se tenía cuando se creó, ¿no? Todo esto se tiene que revisar. En la conclusión de la reunión en Jena, en Alemania, en 2019, curioso, bueno, se hizo porque era el centenario del nacimiento de Ernest Haeckel, el ideólogo del nazismo, y se dijo, no hay razas, lo que hay son racistas. Justamente porque ya se tenía el mapa del genoma humano y se entendía que todos los seres humanos somos iguales. Por supuesto que hay un gen que nos diferencia, pero en realidad eso de las razas no existen. Y la declaración conjunta, que fue de 500 científicos, es que el racismo hace las razas y no al revés. Bueno, entonces en el Atlas hacemos un trabajo para reasignar el concepto de autor como actor, que actor es un concepto más incluyente de los diferentes roles que se tienen en la ciencia, a diferencia del autor que privatiza todos los indicadores en la ciencia. Finalmente al que acreditan es al autor, ¿no? Entonces hay un giro hacia el concepto de autor red, un autor comunal, y lo que nos dice Latour y Calon es que el actor no es el individuo que hace, el actor es la red, lo que permite la acción es la red, lo que consigue las cosas es la red, quien actúa es la red, es decir, el autor en comunidad científica, ¿no? Bueno, esto es, aquí termino, son algunas referencias y siempre tengo que hacer mención al colectivo del Atlas, que es o la mayoría de las reflexiones que aquí se hacen sobre esta problematización del autor, pues surge de la actividad, dijéramos, cotidiana en el desarrollo de las tesis de estudiantes de la EMBA,
también de la UNAM, y por eso me gusta terminar con esto. Gracias. Muchas gracias, Francisco. Bueno, ahora nuestra segunda ponente es Janet Falcón Hernández. Su trabajo se titula Análisis documental de los artículos nacionales e internacionales en la botánica mexicana 1869 a 1895. Janet, tienes el micrófono apagado. Listo, disculpen. Hola, buenos días. Mi nombre es Janet Falcón Hernández. Soy estudiante del posgrado en Bibliotecología y Estudios de la Información de la UNAM. Antes que nada, gracias al doctor Rodrigo Vega, a la licenciada Jimena Clavijo y a la Asociación Interdisciplinaria para el Estudio de la Historia en México. Me gustaría, bueno, este es un avance de mi tesis de maestría. Me gustaría recibir sugerencias, comentarios y aclaraciones que gusten al final de la presentación. Y bueno, una aclaración que es necesaria hacer es que quizá escuchen algunos como historiadores términos anacrónicos debido a el entendimiento que le damos actualmente a esos términos, pero que pueden ser adaptados o entendidos en términos históricos. Entre ellos, por ejemplo, publicación periódica, artículos, citas, referencias, pero que serán utilizados durante el transcurso de este estudio. Bueno, y también gracias a todos los que nos acompañan en la transmisión. Permítanme. Okay. Bueno, como antecedentes, antes de los antecedentes, perdón, también esta investigación es parte de los estudios que se desarrollan en el Atlas Histórico de la Ciencia Mexicana, donde pertenecemos tanto el doctor Francisco, yo, la licenciada Jimena y otros colegas que hacemos estudios sobre la historia de la ciencia a través de la bibliometría, técnicas bibliométricas y análisis cuantitativos, con el uso de algunas teorías sociológicas que nos permiten tener un mejor entendimiento de la historia de la ciencia. En el caso de mi tesis, es un enfoque de la botánica mexicana de la segunda mitad del siglo XIX y utiliza las publicaciones periódicas. Ahora sí, como antecedentes, la flora mexicana ha sido objeto de estudio de diversos actores humanos, tanto nacionales como extranjeros, y en diversos tiempos, desde la época prehispánica, la colonia y después de la independencia. La flora siempre ha sido objeto de estudio, un objeto muy interesante para saber sus propiedades medicinales, sus propiedades como objeto de alimento, como objeto de agricultura, y diferentes cuestiones que se han estudiado a través de los siglos y por diferentes actores, tanto gente local como gente extranjera que se ha interesado en saber, en conocer y clasificar, describir estas plantas. Su estudio, como una construcción social, pues bueno, se forma de ideas, objetos, métodos e instrumentos que los actores utilizan desde diversas disciplinas, ya sea desde la medicina, la agricultura, la botánica, para explicar los fenómenos asociados al estudio de las plantas. La justificación de esta investigación y por qué nos enfocamos en las publicaciones periódicas, bueno, es que fueron los medios para la comunicación, uno de muchos medios para la comunicación científica en el siglo XIX. Estas publicaciones contienen marcas de identificación que son muy interesantes de estudiar y que caracterizan a la ciencia que se produjo en esa época. Estudiarlas a fondo permite comparar las prácticas de publicación de la flora mexicana específicamente y conocer el alcance de estas publicaciones. El objetivo de la tesis es identificar las características de la comunicación científica de la botánica mexicana entre 1869 y 1895 para comparar las prácticas de publicación que se ejercían en los canales de comunicación nacionales e internacionales. Para lograr esto, pues bueno, desarrollamos una metodología que es la que a continuación voy a explicar y en la que me voy a enfocar más.
Las publicaciones periódicas que se eligieron provienen de una bibliografía que se llama la Biblioteca Botánico Mexicana de Nicolás León, que fue publicada en 1895. Esta bibliografía fue un encargo del Instituto Médico Nacional al doctor Nicolás de León para recuperar todas las publicaciones que había de la época sobre la flora mexicana. Él recuperó diversos tipos de publicaciones, tanto revistas como libros, como manuscritos, de todo. Pero aquí nos vamos a basar en las publicaciones periódicas. En las publicaciones nacionales tenemos, por ejemplo, la revista La Naturaleza, la Gaceta América de México, el Boletín de la Sociedad de Geografía y Estadística de la República Mexicana, el Estudio, que es el órgano del Instituto Médico Nacional, el Boletín de Agricultura, Minería e Industrias y los Anales del Instituto Médico Nacional. Estas revistas nacionales tomamos como inicio, para también definir nuestro periodo, la publicación de La Naturaleza, que se empezó a publicar a partir de 1869 por la Sociedad Mexicana de Historia Natural y que es considerada una de las primeras revistas científicas en México. Quizá después podemos discutir un poco más el término científico, bueno, la revista científica, porque también hay quien la llega a clasificar como revistas de divulgación. Bueno, en el caso de las internacionales, tenemos los Proceedings of the American Academy of Arts and Science, esta es de Estados Unidos, Contributions from the United States National Herbarium, también de Estados Unidos, The Journal of the Linnean Society, que es de Inglaterra, The Gardener's Chronic, a Weekly Illustrated Journal of the Horticultural and Allied Subjects, también de Inglaterra, The American Journal of Science and Arts, también de Estados Unidos, y The Bulletin de la Sociedad Botánica de Francia, ese es de Francia. Entonces, cada una de estas revistas representa características y son incluidas aquí, diferentes características en el estudio de la botánica, y son incluidas aquí debido a que en algunas de ellas se encontraron artículos sobre la flora mexicana. Y bueno, finalmente ya aclaré por qué empezamos en 1869 la publicación de La Naturaleza y 1895 debido a que en esa época fue cuando se publicó la Biblioteca Botánico Mexicana en ese año, entonces hasta ahí cortaron la producción, bueno, la producción que había hasta ese momento, y por lo tanto el estudio está limitado a ese periodo. Ahora, cuando hablamos de los textos, hablamos de textos que ya están digitalizados. El estudio se basa en textos que ya están en la web, diferentes bases de datos que hemos encontrado desde Biodiversity Heritage, HathiTrust, Archive, etc. Entonces, estos textos son textos que ya tenemos en formato digital para poder realizar este estudio. También contamos con un 87%, son alrededor de 450 artículos, 87% de ellos son nacionales, que son de estas naturalezas del lado izquierdo, de estas revistas del lado izquierdo, y del lado derecho son los internacionales, que solo representan un 13%. Ahora, dentro de cada uno de estos textos encontramos distintas marcas que van conformando a las publicaciones o a los artículos como hoy los conocemos. No tienen la misma estructura, sin embargo, hay diferentes marcas que nos permiten identificar cómo era que ellos publicaban. Por ejemplo, en cuanto a la cuestión del formato o el cuerpo del artículo, tenemos el título, el autor, el resumen, las palabras clave, la introducción, secciones, conclusiones, ilustraciones, esquemas, tablas, notas a pie de página y la extensión. Actualmente esto es algo que encontramos en los artículos, sin embargo, ¿cómo se fueron construyendo? En ese tiempo había artículos que tenían introducción, pero no estaba como tal definida, o que tenían conclusiones, pero que tampoco estaban marcadas, o se llegaba a que era una conclusión. También incluían ilustraciones, en algún tiempo fueron en blanco y negro, después fueron a color, tablas o listados de plantas que eran muy importantes en esta ciencia, los listados y los catálogos de plantas. Y bueno, quizá título y autor todos incluían, eso era como que por default, así como los libros. Y bueno, la extensión también, que pasaron de ser artículos de 2 páginas, de 1 página, de un resumen, a ser artículos más extensos.
En cuanto a la descripción del objeto, pues bueno, tenemos que utilizar un lenguaje local. Eso es algo muy marcado de las revistas nacionales que utilizan el lenguaje local y las designaciones indígenas. Indígenas prehispánicas. Utilizan mucho los nombres que utilizan en los pueblos o en diferentes demarcaciones para nombrar a la planta y posteriormente lo asocian con sus términos científicos, que también está enlazado con la clasificación de las plantas para poder describir el objeto del que estamos hablando. Principalmente plantas, es muy rica la variedad de plantas que tenemos en el estudio de la botánica. Principalmente se tratan de alguna familia, de alguna tribu, de alguna especie, de algún género. Como ahí dice, ¿qué objetos estamos hablando dentro del texto? Porque a veces puede que mencione a todos los de una familia, pero en el título, pero dentro del texto menciona a diversas especies. Y finalmente las geografías. Tenemos diversos lugares de México, principalmente porque es el estudio de la flora mexicana, y pues bueno, como cada uno de ellos se va delimitando. En cuanto a la experimentación, pues bueno, podemos encontrar métodos que utilizan para hacer el análisis de la planta, instrumentos, fórmulas, un desarrollo del análisis obtenido a través de la planta y algunos elementos químicos. Estos se van encontrando dentro del texto para decir cuáles son cómo se está llevando a cabo la experimentación. Otra parte del análisis que es muy interesante es la construcción del argumento. Actualmente ninguno de nosotros puede publicar si no hacemos citas, si no estamos en contacto, como decía el doctor Francisco, si no estamos en constante comunicación con los otros textos. Además, nos ayuda a sustentar nuestro argumento el estudio que estamos desarrollando. En este caso, depende mucho, hay mucha variedad, pero hay artículos que contienen menciones. En este caso, consideramos para el estudio una mención el que diga el nombre de otros autores, el estudio de De Candolle, el estudio de Linneo, el estudio de quien sea. Referencias llega a ver que además del nombre incluya el texto y en algunos casos hasta la página que se está mencionando, y citas. Sí llega a haber citas. Las que más he identificado es en el caso de la naturaleza. Hay citas a otros textos, a otros autores de qué es lo que dijeron. Y finalmente, que esto también es una característica muy marcada de la naturaleza, es un dictamen. No son muy consecuentes, sin embargo hay un dictamen de otra persona de la misma asociación que dice, este artículo lo apruebo para que se publique, que sería como lo que hoy conocemos como un peer review. Ahora, finalmente, en cuanto al enfoque, tenemos esta clasificación del enfoque fue de un autor de 1895 que dice que la botánica se estaba estudiando de diferentes formas, como puede ser la historia de alguna planta, como puede ser de su descripción física, que se trata de hablar de cómo es el objeto de estudio físicamente, las ramas, las hojas, la flor, el fruto, la clasificación, que es tratar de incluirla dentro de estos esquemas mundiales que se estaban desarrollando en el siglo XIX, la geografía botánica, que nos habla acerca del lugar donde se debía de cultivar la planta o donde se daba mejor, el análisis químico, la experimentación fisiológica y la experimentación terapéutica. En el caso de la experimentación fisiológica y experimentación terapéutica, eran más estudios de las revistas de medicina. Bueno, estos son las marcas que hay dentro de los textos. Si me permiten, voy a cambiar de presentación para poder enseñarles rápidamente cómo es que se ven estas marcas dentro de los textos. Aquí tengo un PDF de una publicación que se hizo en la naturaleza en su segundo tomo, que se titula El Yoyote, publicada por el doctor Alfonso Herrera. Como vemos hasta arriba, pues bueno, tenemos una sección. Las revistas se dividían por secciones en algunos casos. Tenemos el título, que es el yoyote, tenemos el autor y hasta una adscripción, que es este autor que es socio del número. Permítanme aumentarla más para que se vea mejor. Encontramos una geografía botánica. ¿En dónde es que se daba mejor esta planta? En las montañas fértiles de regiones calientes y húmedas, en la cordillera mexicana. Encontramos un lenguaje local, el yoyotli,
que es muy representativo de cómo se estudiaba la botánica antes de la colonia y que se siguió estudiando por muchos años con ese enfoque, que se mantuvieron la nomenclatura local. Encontramos un poco de historia, de aplicación de esta planta, encontramos lenguaje científico, que es algo muy importante de la ciencia moderna, la inclusión del lenguaje científico, clasificación. Perdón que haya rayado esto, se veía muy bien cuando lo hice, pero ahora se ve muy, muy mal. Pero habla sobre la descripción física de la planta, cómo es la planta, cuánto mide, en dónde se da. Hasta aquí seguimos con descripción física. Encontramos una mención, nombres científicos también, geografías como Jonacatepec y estado de Jalisco, y el análisis químico. Encontramos, bueno, que analizan la tebetosa, menciones y los experimentos fisiológicos. Aquí también menciones de quién hace este experimento fisiológico. Ajá, ok. Y bueno, un resumen de lo que se experimentó. Posiblemente de aquí también sería interesante sacar, por ejemplo, en quiénes son los que se experimentó, en conejos, en qué tipo de animales. Ok, y finalmente conclusiones. Si ustedes se dan cuenta, no hay una delimitación como tal, no hay una subdivisión en este artículo específicamente, pero sí se puede ver que se habla de una conclusión, al leerlo con atención, se habla de una conclusión de todos estos experimentos. Entonces, voy a cambiar nuevamente. Ok, estábamos en las marcas de los textos, pues ¿qué resultados esperamos? Esperamos profundizar en tanto a qué nivel de investigación se llegaba con los diversos artículos. Aquí les presenté un artículo local, también tenemos los artículos extranjeros, para saber a qué profundidad estaban llegando con estos estudios, si eran estudios meramente históricos o narrativos que nos explican cómo fue el proceso de esa planta. Hay artículos que nos hablan sobre la historia de la botánica, desde la llegada de la cátedra, del jardín botánico, también biografías, porque hay quien resalta los aportes de otros personajes, desde un método descriptivo, cómo es el objeto de estudio, pero meramente se quedan en lo descriptivo. A veces pueden ser, aquí entran las listas y los catálogos, pero también cuando solo es la descripción física del objeto de estudio. El explicativo o experimental, ¿por qué es así? Ya no nos quedamos solamente con la descripción física, sino queremos llegar a más. Bueno, quisieron llegar a más esos autores. ¿Por qué es así o cuáles son las causas de que sea así? En este caso ya llegamos a la experimentación, al uso de instrumentos, de métodos, de por qué están sucediendo las cosas de esa manera. Y finalmente el argumentativo. ¿Quién dice que es así? ¿Y por qué lo dice? ¿En qué se basa? ¿Y qué creo yo, de acuerdo a lo que yo he observado o he experimentado? Bueno, después de obtener cada uno de después de desarrollar toda la matriz de análisis vamos a llegar a unos conjuntos, a desarrollar conjuntos, donde irían el histórico y el narrativo, el descriptivo, el explicativo y el argumentativo. En ocasiones pueden estar en el primer nivel, que sería que solo es histórico o narrativo, que solo es explicativo, que solo es descriptivo o argumentativo, y algunos de ellos pueden estar en ambos niveles, que eso es como muy usual, que sean descriptivos y explicativos al mismo tiempo. Algunos de ellos también pueden incluir la parte histórica, o sea que quedaría en el tercer nivel, que sería más o menos por aquí. Quizá no ven mi cursor, perdón. Y finalmente que encontráramos alguno que fuera histórico, descriptivo, explicativo y argumentativo, pues bueno, sería el del cuarto nivel hasta el centro. Eso va a depender de cómo se vaya desarrollando. Bueno, y antes de terminar, si aún me queda tiempo, les muestro rápidamente la matriz de análisis, que es la que se desarrolló justamente para el yoyote. Bueno, tenemos aquí la clave del HSM. Se incluye un título, se incluye un autor, no incluye un resumen, no incluye palabras clave, se incluye una introducción, no incluye secciones, se incluye conclusiones, no incluye ilustraciones,
No incluye esquemas, no incluye tablas, pero sí tiene una extensión de 8 páginas. Tiene menciones, sí, pero no tiene citas y tampoco tiene referencias. Sí tiene notas a pie de página. Por cierto, creo que ese detalle me lo salté, pero sí tenía una nota a pie de página. No tiene un dictamen. Sí incluye lenguaje local, sí incluye términos científicos, e incluye el objeto aquí que incluye sería el yoyote. Los métodos serían la extracción del aceite, los instrumentos, el termómetro y la prensa. Las fórmulas no las tenemos, los elementos químicos tampoco. Geografías, Jonacatepec y Jalisco. En historia sí nos da un contexto histórico, nos da una descripción física, nos da una clasificación, geografía botánica, análisis químico. No nos da experimentación fisiológica, pero sí nos da experimentación terapéutica. Y finalmente lo clasifiqué en un artículo descriptivo experimental. Vuelvo a cambiar. En ese caso, bueno, pues los resultados serían los conjuntos. Permítanme. Bueno, me quedo aquí. Los conjuntos también podemos, a través de esta matriz de análisis, podemos desarrollar redes de objetos, redes de coautoría, geografías de publicación y también otros datos bibliométricos como lo son los idiomas o las tendencias de publicación. Finalmente, aún no tenemos conclusiones, estamos en construcción. Sabemos que existen técnicas más avanzadas. En el caso del análisis documental, ya se están desarrollando algoritmos para poder hacer este tipo de análisis documental de una manera más avanzada, de una manera computarizada, pero actualmente estamos descubriendo cómo son estos artículos, porque el que les mostré de la naturaleza es un artículo muy sencillo, muy suave, muy identificable, pero también hay otros artículos que son más complejos. Por ejemplo, en el caso del boletín de minería, me parece. Sí, en el boletín de agricultura, minería e industrias normalmente son muy narrativos, tienen el objetivo de mantener de hacer a la nación una nación más productiva en cuanto al cultivo, pero son meramente narrativos. Entonces, a veces en esos es muy difícil de identificar cuáles son los elementos. Entonces, hay una variedad, es una variedad muy rica en cuanto a las publicaciones que aún necesita desarrollarse más. Entonces, sí sabemos que hay técnicas más avanzadas, sin embargo, aún estamos en el nivel exploratorio para poder llegar a un estudio más complejo de estas publicaciones. Y bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias por escucharme. Estoy abierta a cualquier comentario y se los agradecería muchísimo. Muchas gracias, Janet. Vamos a dar paso a algunas preguntas, comentarios. Si les parece bien, podemos iniciar con la pregunta que está en el chat de Dalia Valdés. Dalia, ¿prefieres que la lea o tú quieres exponerla abriendo el micrófono? Tenía abierto ya el micrófono y no me había dado cuenta, ¿verdad? ¿Sí me escuchan? Te escuchamos, sí. Sí. Mientras voy a revisar los comentarios en Facebook si hay alguno. Muchas gracias, Rodrigo, por la oportunidad. Perdón que no tengo muy buena luz. Bueno, pues felicitar a los expositores. Qué bueno que hay oportunidad porque tengo que irme en 10 minutos, pero Janet, mira, pues en eso estamos los que estudiamos revistas o publicaciones periódicas científicas. Son muy complicadas las definiciones y las delimitaciones. Tú vas a los contenidos y yo lo aprecio, yo soy historiadora de la edición, pero para mí siempre que me vienen con clasificaciones me parecen muy complicado porque ¿dónde ponen los límites en cuanto al nivel de especialización que encuentras del discurso científico en las revistas? Es muy complicado, realmente muy complicado. Ya tuvimos oportunidad de analizar 400 revistas del siglo XX y encontramos que antes de 1970 esto sigue siendo muy complicado, porque el paradigma actual de la publicación científica en términos de una revista que contiene solo artículos con lenguaje especializado, antes de 1970, tú sabes bien porque estás estudiando el 19, no existe. Es decir, existe
pero en principio se tienen que determinar cosas que, como yo no soy historiadora de la ciencia, no puedo, los criterios de cientificidad o el nivel de especialización del discurso en ese momento para decir, esto es un discurso especializado de la ciencia, entonces, por lo tanto, esta es una revista especializada. Es muy complicado en las revistas científicas históricas, que ahora las llamo así, pero tiene que hacerse y qué bueno que estás abonando eso y me da mucho gusto. Para concluir, porque me interesa escucharte de manera muy general, yo que estudié las de Alzate, las del 19 no, muchos las estudian, qué bueno ustedes están avanzando en todo eso, yo me brinqué a las del 20. Yo haría esta división, revistas o publicaciones periódicas especializadas, revistas, me refiero, revistas científicas especializadas, revistas científicas de divulgación y revistas científicas híbridas, considerando para mí dos aspectos, los públicos y, digamos, una tipología editorial de las revistas. Pero faltaría el criterio justamente de lo que te estoy diciendo, del nivel de especialización del discurso científico. Y eso es, bueno, es por no decir básico. Yo porque no lo estudio, pero me da mucho gusto saber de tu investigación. Muchas felicidades y vamos construyendo esto, ¿sí? Porque parece fácil, pero no lo es. Y tener mucho cuidado, como también tú estás muy consciente, de no caer en anacronismos. Cuando dicen, por ejemplo, las publicaciones de divulgación de José Antonio Alzate y yo, no podemos llamarles así desde mi punto de vista, o sea, resulta anacrónico, o sea, él tenía una pretensión de divulgar conocimiento, pero hay que tener cuidado de que no se entienda de que por lo tanto eran de divulgación en los términos que las entendemos hoy, porque de ninguna manera es así. De esa es mi opinión. Entonces, pues bueno, muchas gracias, felicidades por tu investigación y ojalá podamos estar en contacto. De acuerdo, muchas gracias. ¿Quieres hacer algún comentario, Janet, o darle alguna respuesta, Dalia? Sí, es complejo, como decía, sobre la parte de cómo llegar a una categoría. Realmente en este momento no tengo una fuente como tal, ha sido con base en la experiencia, que yo voy viendo que los artículos se van dando más desde el lado descriptivo, experimental, a qué nivel llegan, porque realmente nunca imaginé encontrar tanta riqueza en las revistas nacionales, tienen mucho de qué dar y ya el hecho de que estén digitalizadas te permite también explotarlas muchísimo más. Pero realmente estoy sorprendida. Yo creí que no íbamos, o sea, pues creo que siempre, ¿no? Llegando como demeritando el trabajo que se hacía aquí, que no íbamos a llegar a lo del nivel de extranjero, porque, bueno, una cosa es identificar y después me toca comparar que no íbamos a llegar a las revistas de nivel extranjero como las francesas, las inglesas, las americanas, norteamericanas, pero realmente estoy sorprendida del trabajo que hacían. El hecho de empezar a hacer estas citas, por ejemplo, en la naturaleza, o el empezar a hacer las menciones a otros trabajos, la intercomunicación que hay entre estos trabajos es fantástico, es muy, muy aprovechable, hay que sacarle más jugo a estos estudios, pero sí es muy complejo llegar a una clasificación e igual yo estoy hablando desde una ciencia, desde la botánica. Faltaría ver, sí hay estudios también en el Atlas, uno es el de la doctoranda Andrea Valencia, ella ha hecho sobre la mineralogía, también para encontrar los objetos, los instrumentos, los métodos, y otros también del Atlas, no sé bien el nombre, quizá el doctor me pueda ayudar, es el de Polo y Karen, acerca de los algoritmos, porque también desde lo humano es muy fructífero porque podemos ver diferentes cosas, pero también es mucho trabajo, mucho trabajo. Entonces, sí, muchas gracias por los comentarios. Igual voy a checar las cuestiones que usted me comentó y sí, ojalá sigamos en contacto. No, mientras alguien se anima a hacer alguna pregunta en el chat o a solicitar abrir su micrófono, yo tengo una pregunta para Francisco en cuanto al cómo estudiar la parte de los autores y la autoría, por ejemplo, en el siglo XIX mexicano, más allá de la Ciudad de México, que ese es uno de los grandes retos que tenemos, que no tenemos una perspectiva nacional amplia, sino muy fragmentada y casi toda
centrada por la Ciudad de México. Y mi pregunta para Janet es similar en el sentido de, ¿consideras o cómo reflexionar en la construcción de tu investigación de tesis de maestría acerca de sobre todo los textos mexicanos, hasta qué punto hablan de una comunidad que invisibiliza a otras comunidades? O sea, hasta dónde la naturaleza invisibiliza lo que hacen en Nayarit, lo que hacen en Sonora, Michoacán y demás. E incluso las revistas extranjeras, si también hacen lo mismo, porque solo están en contacto con los de la Ciudad de México. Y entonces pareciera que solo estamos encontrando en la misma comunidad porque son las fuentes que esa comunidad produjo, y el reto en un país tan grande, pues es ir a Hermosillo a ver qué hay en los archivos, ¿no? Pero que implica dinero, implica tiempo, o sea, no es tan sencillo porque la digitalización y la catalogación en línea no es amplia en muchos estados nuestros, y que vale la pena que estás haciendo la tesis, pues reflexiones también sobre la espacialidad y sobre si esas fuentes representan al país o representan o qué ámbito especial están representando. Nada más. Y si tienen alguna pregunta, pueden solicitar abrir el micrófono o ponerla en el chat y la leemos. Bueno, pues creo que siempre que uno presenta trabajos de este corte histórico, hoy se me olvidó decir, no soy historiador, y pues que es una mirada desde el campo de lo que es la bibliometría, la cienciometría, las metrías de la ciencia. Y en la medida que hemos ido abordando algunas preguntas en función y tomando como base lo que es 32,000 registros que tenemos en el Atlas Histórico de la Ciencia Mexicana, pues creo que nos hemos ido quitando alguna inocencia en el sentido de qué representa estos 32,000 registros, cuando efectivamente tú dices qué hay más allá, a que, es decir, esos artículos se corresponden con un núcleo que tiene que ver con una geografía y que es el centro de la República. Y entonces, antes decíamos que teníamos como el 85% de lo que es la producción histórica de conocimientos científicos en México. Hoy creo, a partir también de unas pláticas con Rodrigo, cuando nos hablaba de lo que se está quedando fuera, pues eso ha sido un aprendizaje, ¿no? Entonces, hoy sí, en algunos trabajos empezamos a hacer ese tipo de acotaciones. O sea, lo que aquí tenemos se reduce a lo que está publicado en revistas, y son las revistas que están más visibles en las fuentes secundarias de información. Tenemos un campo en el Atlas donde ponemos en donde está presente esa revista. Y por supuesto que creo que nosotros, que hacemos mucho énfasis en lo situado, es decir, en la geografía, en los espacios de donde se producen los conocimientos, pues sí tenemos que aceptar que nos falta recuperar, indagar, investigar todo lo que hay fuera de lo que es esta concentración en el DF. Y bueno, por supuesto que eso tiene que ver con recursos, en fin, no sé si nos alcanza el tiempo, pero tenemos claro que esa siempre es una de las debilidades del Atlas, ¿no? Sí, ahí tenemos un gran reto para seguir trabajando. Janet. Sí, bueno, igual sí he considerado esa parte de la espacialidad. Por ejemplo, la naturaleza recibe
documentos de socios del número en otros estados. Eso sí se ve muy representativo en la naturaleza, pero al mismo tiempo, como mencionó, hay una exclusión de otras revistas. Por ejemplo, tenemos un estudio, el estudio, que es del Instituto Médico Nacional, pero también tenemos el estudio, que es del Instituto de Cirujanos de Puebla. Por ahí va el título. Entonces, sí, por supuesto, siempre hay una exclusión, tanto los que escribían, los que publicaban, tanto como los que leían, como decía ayer el doctor Gerardo. No podemos hablar de una revista para todo el público, ¿no? Que cualquier persona pudiera ser quien publicaba en estas o que las leía. Entonces, sí hay, pues más bien, gracias por la recomendación de pensar si estas revistas son una representación de todo lo que se hacía en México. ¿Alguien tiene algún otro comentario? Ernesto. Bueno, Ernesto tiene unas felicitaciones. También hay varias felicitaciones en Facebook. ¿Alguien tiene algún otro comentario? Yo solo quería comentar para su investigación de Janet que se me hace muy interesante porque yo estoy estudiando parte de la época que ella también está investigando y me parece muy interesante que dentro de las investigaciones se tomen en cuenta los términos que los locales utilizaban, porque es o sea, es como complementar las investigaciones que se están haciendo, pero ya desde una perspectiva de la ciencia moderna. Claro, y que además tiene que ver también con reconocer otras culturas. Representativos. Exacto. Ajá, ambos, tanto lo científico como lo local, que creo que eso es lo que trataron de hacer en las revistas nacionales. Gracias. Sí. Bueno, si nadie tiene algún otro comentario, vamos a dar unos 5 minutos de receso para dar inicio a la mesa 4. Así que regresamos a las 11:07. Vamos a mantener los micrófonos y las cámaras cerradas para no interferir en la transmisión que va a continuar estos minutos de receso en Facebook, y regresamos. Buenos días, vamos a dar paso a la mesa número 4, integrada por la licenciada Jimena Clavijo Olivares y el maestro Robinson López Arévalo. Jimena va a presentar la ponencia Red Semántica del Discurso de Fernando Altamirano, 1875 a 1907. Tienes la palabra, Jimena. Gracias, doctor. Buenos días. Voy a presentar. Bien, quiero comenzar comentando que esta investigación forma parte de mi tesis de maestría que está en desarrollo. Actualmente estoy estudiando el posgrado en bibliotecología y estudio de la información. Como ya lo mencionó el doctor Rodrigo, esta charla se llama Red Semántica del Discurso de Fernando Altamirano en el periodo de 1875 a 1907. Quiero comenzar contando un poco de la biografía de Fernando Altamirano, sin pasar por alto que yo obtuve datos reales gracias a que su bisnieto, el señor Carlos Altamirano, escribió un libro de él que está titulado Apuntes para la biografía del doctor Fernando Altamirano. En este libro podemos encontrar datos muy interesantes y bueno, comienzo. El doctor Fernando Altamirano fue un naturalista mexicano muy reconocido. Él nació en 1848 y murió en 1908. Su formación académica estuvo influenciada por las mejores escuelas del país. Él estudió en la escuela preparatoria, que estuvo caracterizada por la corriente positivista,
Además, en esta conoció a el profesor Alfonso Herrera, quien posteriormente fue un referente para sus investigaciones. Además, colaboró con él para diferentes estudios. En 1869, él ingresó a la Escuela Nacional de Medicina y él se tituló como médico cirujano, presentando la tesis que lleva por título Breve estudio sobre la alimentación y el yodo en las heridas. Quiero comentar también que el doctor Fernando Altamirano, más bien el abuelo del doctor Fernando Altamirano fue Manuel Altamirano, quien dentro de todas sus aportaciones, él estudió en la Cátedra de Botánica y él investigó y analizó la flora del Valle de México, la flora de Querétaro y también la flora de San Luis Potosí. Con esto, pues él conformó un herbario del cual la clasificación estuvo a cargo de Fernando Altamirano. Y bueno, este trabajo indica en el libro que fue uno de los parteaguas para que él estuviera interesado en la flora mexicana. Continuando con sus adscripciones, en 1878 participó para la plaza de catedrático adjunto al de terapéutica en la Escuela de Medicina. Presentó el trabajo Leguminosas indígenas medicinales, contribución al estudio de la farmacología nacional. Como bien podemos observar, sus investigaciones estuvieron en dirección hacia la farmacología y la medicina. Él también fue ayudante interino de las cátedras de farmacia, farmacología e historia de las drogas en la Escuela de Medicina. Él fue preparador de farmacia, también trabajó como inspector de bebidas y comestibles del Consejo de Salubridad, mostrando interés en los estudios climatológicos y geográficos del lago de Texcoco y la necesidad de repoblar los bosques. Para mencionar lo último de sus adscripciones, él fue director del Instituto Médico Nacional en 1889, dejando su puesto hasta su muerte. Él estuvo adscrito a la Sociedad Mexicana él se afilió a la Sociedad Mexicana de Historia Natural, a la Academia Nacional de Medicina de México y a la Sociedad Científica de Antonio Alzate. También participó y fue nombrado como el representante de la sociedad ante el Congreso Internacional de Farmacia en Bruselas. Y también fue invitado a la Exposición Universal en París. Para esta exposición se hicieron trabajos de investigación de flora mexicana, del cual el doctor Fernando Altamirano fue el director de esta investigación, lo cual dio pie para que lo nombraran director del Instituto Médico Nacional. Estas afiliaciones, adscripciones y la formación le permitió tener relación con diferentes especialistas como Alfredo Dugués, y estos especialistas pues le otorgaron epónimos como los que estamos viendo en la pantalla. También le dieron de alta su abreviatura, que es ALTAM, empleada para dar autoridad a Fernando Altamirano en la descripción y clasificación científica de los vegetales. Voy a presentar la metodología que yo utilicé para realizar la red semántica. Es una metodología bibliométrica y quiero comenzar explicando el periodo. En el año de 1875 comenzó su producción científica en diferentes revistas. Puede ser en La Naturaleza, en la Gaceta Médica de México o en El Estudio. Su primera publicación es titulada Observaciones sobre la secreción venenosa del vinagrillo, y en 1907 se publicó su último artículo titulado Datos acerca de las plantas fibrosas de México. La fuente de información es un blog donde se puede encontrar información acerca de los artículos que él publicó, algunas notas de periódico en donde lo mencionaban, y algunas actas de matrimonio o actas de nacimiento de sus hijos, que esos ya son más datos personales y familiares. Este blog, quiero también comentarlo, que fue
realizado o está en desarrollo por su bisnieto Carlos Altamirano, como lo comenté en un principio, quien escribió el libro de su biografía. Y bueno, quiero comentar que esta fuente de información es muy importante, ya que se dedica a la divulgación pues de los trabajos que realizó el doctor Fernando Altamirano, además que para la presente investigación fue muy importante, ya que al investigar algunos artículos en otras bases de datos, pues no se encontraban. Entonces me permitió tener una investigación más amplia. Para la captura y recopilación de la información, yo en un Excel ocupé los siguientes campos para tener una mejor organización de estos datos, que son el ID, el autor, el título, el año, el tipo de documento, el tipo de publicación, el país, las obras, si el texto estaba en PDF y el enlace. Quiero comentar que para esta red semántica fue necesario tener normalizados los títulos, ya que, por ejemplo, para realizar la red tuve que quitar los artículos y algunas otras palabras que no tenían relación, sí, que no tenían como otra relación con la investigación que se estaba realizando. Para ello, para la siguiente diapositiva voy a apagar mi cámara para que se vea completamente la red. Listo. Y de la metodología, pues este fue el resultado, que es la red semántica del discurso de Fernando Altamirano. Una red semántica es una representación gráfica de carácter lingüístico que permite observar en su estructura términos relacionados que se obtienen de disciplinas o investigaciones, como es el caso de la presente red. Esta red se conforma por nodos que se enlazan entre sí. De esta manera van a demostrar cuáles son los términos que están asociados. El discurso que se muestra forma parte de los títulos de las publicaciones acerca de la flora mexicana y en algunos casos también se incluyen términos de zoología. Estos fueron publicados en diferentes revistas del área de medicina y ciencias naturales. La red está conformada por 228 términos que son empleados en los estudios del autor, de acuerdo con sus temas de investigación. Se dividió en 8 categorías con la finalidad de tener una red estructurada y legible. A continuación voy a mencionar las 8 categorías. De color amarillo, los nodos de color amarillo contienen instituciones. También se mencionan museos, sociedades, exposiciones y academias. Los nodos de color azul contienen el nombre de personas o el rol que ejercieron dentro de las publicaciones. El nodo color rosa menciona los espacios geográficos y también para esta investigación se agregaron aquí las palabras de excursión botánica, excursión científica y expediciones. El nodo color verde representa a las plantas, como puede ser el tabaquillo, el palo amarillo, la hierba chicle, etc. Por otra parte, en el nodo color salmón se encuentran las sustancias como es el agua mineral, el agua, etc. En el nodo color naranja se encuentra la zoología. En el nodo color azul se encuentran los usos y aplicaciones medicinales, terapéuticas y farmacológicas. Para finalizar, en el nodo color lila se encuentran otros términos que no estaban relacionadas en las otras categorías. Las relaciones que se establecieron en la red son palabra a palabra y se consideran que estas son importantes para reconocer dentro del discurso a los actores que participaron en ellos. No solo los actores, como lo comentaba el doctor Francisco Collazo, no solo a los actores humanos, sino los actores no humanos como pueden ser las plantas, pero también las geografías, porque de estas determinan los lugares en donde se está recopilando algunas especies de plantas.
Es importante mencionar que el tamaño de cada nodo se definió por el número de repeticiones que se encontraron en el periodo. Para el análisis y la explicación del grafo, se requiere dividirlo por estructuras. Comenzaré por la que tiene más relaciones, continuaré por la que son más pequeñas y finalizaré por los nodos que están aislados. El discurso del autor Fernando Altamirano está constituido principalmente por 6 términos, que son los que están más grandes, los nodos más grandes, que son estudio, apuntes, discurso, memoria, informe y datos. Perdón, es estudio, datos, apuntes, informe, director e Instituto Médico Nacional. Son los que tienen un mayor número de apariciones y, por ejemplo, vamos a empezar a hablar sobre el caso de la palabra estudio. Esta tiene 15 repeticiones y 37 relaciones. El 35% de ellas es con la categoría de plantas. Esta da cuenta que las investigaciones estaban enfocadas en la flora mexicana para examinar y analizar las propiedades, usos, beneficios y aplicaciones. Por ejemplo, puede ser de la cocaína, del árbol del linaloe, del colorín, de la lobelia y la producción de chicle. También cabe resaltar que dentro de la palabra estudios, estos eran realizados los estudios que eran realizados en este periodo estaban enfocados también en demostrar que los aztecas tenían un vasto conocimiento acerca de su flora medicinal y sus propiedades, ya que en algunos artículos estas propiedades se encuentran mencionadas. El término de Instituto Médico Nacional, que pertenece a la categoría de instituciones, también está vinculado con estudio, debido a que el instituto fue un espacio coproductor de conocimiento instaurado en 1888, con el propósito de investigar a la flora medicinal para conformar un amplio herbario y aprovechar sus beneficios para la comunidad. Con el apoyo de profesionales especializados en diferentes áreas del conocimiento, como son botánicos, farmacéuticos, químicos, geógrafos, médicos y agricultores, que tenían a su disposición instrumentos y laboratorios que complementaban su quehacer científico. Además, la institución aportó información trascendental en las áreas de botánica, zoología, fisiología, clínica médica, farmacología y geografía. La difusión de los resultados de las investigaciones en innumerables artículos científicos fueron la base de estudios posteriores. Cabe resaltar que Fernando Altamirano fue el primer director del Instituto Médico Nacional y, continuando con este, se observa que apuntes con 22 repeticiones, discurso con 7, investigación con 8, informe con 22 y trabajo con 8 repeticiones, tienen en común las conexiones que se establecieron por las mismas actividades que se realizaban en el instituto. Trabajos, por ejemplo, en las investigaciones, trabajos o informes que se estaban desarrollando en beneficio de la sociedad. En la figura también se puede observar cómo interactúan en el discurso plantas e instituciones y animales, pero cabe destacar que no son los únicos participantes. En los trabajos se mencionó a autores que colaboraron y contribuyeron al estudio de la flora medicinal mexicana, como es el caso de Francisco Hernández, con 6 repeticiones, quien fue un destacado expedicionista que arribó a la Nueva España para documentar los conocimientos locales. Posteriormente, Fernando Altamirano se encargó de traducir su obra, La historia de las plantas de la Nueva España, dado que fue escrita en latín. Este personaje fue un referente para las investigaciones de Fernando Altamirano. Otro autor que se menciona también es Alfredo Dugués, que se encuentra de este lado, con quien colaboró en el área de zoología, pues él le dio un epónimo, además nombró a un ajolote con ese epónimo porque Fernando Altamirano encontró ese ajolote y se lo envió a Guanajuato para que él lo estudiara. Ahora, dejando de lado esta parte de la red, vamos a continuar con las relaciones que son más pequeñas y nos vamos a centrar en la excursión en montaña de Ajusco y Serranía de las Cruces.
¿Por qué? Porque son geografías y como lo comenté en un principio, las geografías son importantes para determinar pues qué especie está creciendo en un tipo de lugar, además que influye mucho el clima y el terreno. Por último, es importante explicar que hay palabras que no tienen relación con ninguna otra, que son estas. Y en su mayoría estas palabras que no tienen relación con ninguna otra, en su mayoría forman parte de la categoría de plantas y se concluye que el término, que no están relacionados con otros términos porque en el título del artículo solamente se encuentran esas palabras. Entonces se concluye que con una palabra, pues estas eran muy descriptivas para saber de lo que se estaba hablando. Por último, quiero mencionar mis consideraciones finales y bueno, de acuerdo con lo expuesto anteriormente, se concluye que la estructura del discurso de Fernando Altamirano está basada principalmente en materialidades, que son la flora mexicana y los animales. A pesar de que los nodos son los que tienen un menor número de repeticiones, en realidad tienen un lugar importante, porque de estos dependen los estudios y las relaciones que establecieron con otros profesionales de diferentes disciplinas y otras categorías que conforman la red. Además, las categorías mencionadas anteriormente también son indicativas de los espacios geográficos que visitaron para obtener muestras y estudiarlas en el instituto. Por último, voy a mostrar las referencias bibliográficas. Y sería todo. Muchas gracias. Muy bien, Jimena. Después vamos a dar paso a preguntas, comentarios. Y nuestro último ponente es Robinson López Arévalo. Su ponencia lleva el título de Bibliotecología e Historia, desafíos y herramientas para el estudio del impreso. Hola, buen día. ¿Me escuchan bien? Sí. Perfecto. Bueno, entonces agradecer a Rodrigo por la gestión de este espacio y también a Jimena, que ha estado como al frente de la organización y bueno, como dar las gracias porque creo que son espacios que son necesarios. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, entonces cuando Rodrigo me planteó un poco o me hizo la sugerencia para participar del evento, como que más que pensar en presentar uno de mis trabajos que tengo sobre impresos en el 19 o en el 18 o en el siglo XV incluso, pensé fue más bien en esa relación entre bibliotecología e historia. Yo soy licenciado en historia, hice mi maestría en bibliotecología y siento que sí hay muchos puntos de cruce, pero creo que estamos muy en un desafío. Todavía nos falta un poco entender cómo se están cruzando y esta ponencia, este trabajo es un poco como, o lo que intento un poco es mostrar como algunas de esas confluencias y esos puntos de cruce. Entonces, términos como, o temas como historia de la imprenta, historia del libro, historia del conocimiento, historia de la comunicación, historia de las bibliotecas, de las librerías, de la prensa, de la lectura, cultura impresa, bibliografía, catalogación, son términos y temas que se están compartiendo todo el tiempo entre historia y bibliotecología. También compartimos teorías y enfoques como por ejemplo la cultura impresa, que ya estamos hablando en términos teóricos, o digamos la bibliografía material, que ya también son términos teóricos. Y digamos esto como que muchas veces es como lo más claro, lo más evidente, siento yo. Pero cuando hablamos de herramientas o metodologías, siento que ahí como que hay un poco de vacíos, como que por lo general no lo pasamos por alto, porque queremos mostrar cuáles son nuestros resultados en cuanto a nuestros trabajos, ¿no? Y
y traje esta imagen de la novela de Luis Noriega, perdón, de la recopilación de cuentos de Luis Noriega, Razones para desconfiar de sus vecinos, porque siento que en esa relación entre historia y bibliotecología, como que son vecinos que viven en el mismo edificio, pero que tal vez nos hablamos poco, como que casi todos, por un lado está la bibliotecología y por el otro lado está la historia. Entonces, como que por eso el intento hoy es como de cruzar esas dos, estas dos disciplinas, y me parece pues como que está bien además que me haya tocado hacer el cierre del evento. Entonces, por eso traía un poco acá la imagen de los cuentos de Noriega, para hablar un poco de eso, de esos vecinos que, si bien están en el mismo edificio, por lo general no se juntan, por lo general va cada uno por su lado, cosa que de pronto no pasa tanto entre la historia y la sociología, o la historia y la antropología, ¿no? Listo, eso por un lado. Voy a traer una larga cita acá de Chartier, para hablar un poco como para poner un antecedente y cómo hemos terminado un poco, o cómo vemos hoy la historia del libro, la historia del impreso en general. Dice Chartier, la historia del libro se aplicaba con entusiasmo a la construcción de series a la construcción de series largas de la producción impresa para un lugar y un siglo, tomando prestados de la historia económica sus conceptos y sus herramientas. La historia del libro trataba de esbozar con rigor la coyuntura del impreso, sus movimientos largos y sus ciclos cortos, en sus periodos de crecimiento y sus tiempos de recesión. La historia de la producción impresa la historia de la producción impresa, así llevada, se adecuaba perfectamente a las exigencias de la historia cuantitativa, entonces dominante. Sin embargo, han surgido dudas que han venido a crear fisuras en las certezas que las fundamentaban. Este es una cita de un escrito del 87, y específicamente se refiere a la historia del libro francés, pero creo que en general la tomamos para la historia del libro en toda la geografía, pues. Por eso pongo esta foto de un Chartier muy joven, hace 35 años de esta cita, y uno lo que pensaría en esos términos es pues que la historia social está superada y nace la historia cultural, nace una historia ya no amplia, ya no panorámica, y sería como el punto en ese momento, en el 87. ¿Qué pasa 35 años después? Entonces, por un lado, él lo que está haciendo, o en un comienzo lo que quiere hacer es como una crítica a la historia construida a partir de las series. Si bien cuando habla de las fisuras, no está hablando de fisuras en el tema, no es una crítica como tal a las series y a los datos, sino más bien es una crítica a cómo se han construido esas series y esos datos y a qué fuentes han recurrido, ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿están en verdad construidas esas series para América Latina desde 1538 hasta 1950 o hasta el 2000? Pensando no solamente en la cantidad de libros publicados, que es pues digamos como la serie más importante o la serie más clásica que se hace, sino también la cantidad de bibliotecas que existieron, los libros que tenían esas bibliotecas. Y por último tenemos series de los impresores, o tenemos los nombres de esos impresores, de esos editores, la cantidad de libros que imprimieron. Pensando en ese discurso, o bueno, en esa forma de hablar, en ese planteamiento de Chartier hace 35 años. Entonces ahí planteo esa pregunta para arrancar. Por otro lado, lo mencionaba ayer Gerardo cuando arrancaba su presentación, y decía que nos faltaban panoramas grandes, panoramas mucho más espacial y temporalmente más amplios, no solamente pequeños estudios, o bueno, sí, son importantes, pequeños estudios de pequeñas bibliotecas, de pequeños impresores, pero también necesitamos un panorama general, un panorama más amplio, siento yo. Podemos actualizar esos panoramas que tenemos de pronto sobre el siglo XVI, XVII mexicano, que hay muchos más, son mucho más amplios. Tenemos una tipología para el impreso, ayer nos hablaron de algunas, pero podemos actualizar esas tipologías. 35 años después, ¿qué tenemos, digamos, a nivel de acceso a recursos? Pues llegó Internet, se masificó, y eso nos permite sin duda
en parte superar una desventaja que teníamos en el siglo XX, era que los impresos estaban dispersos y era muy difícil acceder. Entonces ya sabemos que hay algunos que están en Archive, que están en Google Books, que están en las bibliotecas de las universidades, y podemos, Happy Trust, podemos encontrar muchísima información en línea, a pesar de que sabemos que no todo está en línea. Pero entonces ahí tenemos una ventaja, y es que ya no tenemos los mismos, digamos, como que no estamos limitados un poco espacialmente a las bibliotecas de Ciudad de México, a las bibliotecas de Bogotá solamente, sino que podemos acceder a muchísimas más bibliotecas. Entonces, eso nos ayuda a ampliar el panorama. Y tenemos, pues, en ese acceso a esa información que tenemos, básicamente dos herramientas. Por un lado, tenemos los OPACs, que son los registros en línea a los que podemos acceder y podemos buscar en la biblioteca de congresos si de pronto hay un libro de X o de Y impresor, o un libro sobre este tema que se produjo en México en tal época, y tenemos bibliotecas digitales, ¿no? Pero también tenemos muchas fuentes digitalizadas. Sabemos que en España se han digitalizado muchos archivos. Están los catálogos impresos de las librerías o también de las bibliotecas o incluso de las imprentas. Están los mismos libros digitalizados. Tenemos la correspondencia digitalizada de muchos de los intelectuales. Está la prensa, los directorios, la publicidad, los almanaques, etcétera, etcétera. Entonces, como que ahí se va ampliando mucho más la cantidad la cantidad de recursos que tenemos para obtener información. ¿A qué nos llevaría esto? A que básicamente podemos construir nuevos datos, o sea, ya no solamente son estas viejas series que planteaba Chartier en el 87, sino que ahora, por ejemplo, también podemos meterle a esa base de datos el qué idioma está, ¿no? Si está en inglés, en francés, en latín, para ver cómo el latín dejó de ser el idioma hegemónico de la ciencia al final de la colonia y comienza a surgir el francés y después el inglés. Entonces ya podemos meter nuevos datos, podemos construir con eso nuevas series y sin duda lo que planteábamos ayer un poco, y es hacer nuevos cruces entre esa información. En otras palabras, básicamente esas series que planteaba Chartier, que se hacían en el 87, seguramente muchas a mano o por ahí utilizando calculadoras, ya las podemos convertir en bases de datos. Tiempo, listo. Entonces, creo que el punto de partida, o muy buen punto de partida, son los OPACs. De todas formas, los OPACs, para entender el impreso ampliamente, para entender el impreso en un contexto general, están muy reducidos. Porque el OPAC para mí básicamente lo que hizo fue una migración de la ficha catalográfica que tenemos acá a mi derecha a un registro digital, pero básicamente mantuvo casi los mismos campos, que era una limitación que le daba el espacio, ¿no? Porque la ficha no puedo meter tantísima información, tengo limitada la cantidad de líneas, pero no pasaba lo mismo cuando creo un registro catalográfico, ¿no? Cuando creo un registro digital, puedo ampliar a cuantos campos quiera, pero en un comienzo, y incluso hoy en día, no se han pensado así los OPAC. Y de hecho, no se han pensado así porque su función es otra. Su función no es estudiar el impreso, sino dar acceso a la información, ¿no? Pero pueden ser un muy buen punto de partida, ¿no? Entonces, lo primero que tocaría pensar es, bien, podemos migrar los datos que tienen los OPAC, qué sé yo, para los incunables, que son los impresos entre 1450 y 1500, pero le vamos a agregar más datos, ¿no? El otro elemento que tenemos que tener en cuenta es que los OPAC no son base de datos, entonces cuando pensemos en cruzar la información, nos va a dificultar un poco esos cruces, y por eso tenemos que hacer una migración. Tenemos que hacer muchas correcciones, ya ayer lo mencionaba en una de las conferencias, y es que cuando yo busco en el OPAC, no sé si lo que me van a traer es necesariamente lo que yo encontré. Entonces, en esa línea es necesario hacer correcciones de fechas, de impresores, de autores, de títulos, etcétera, etcétera. Y tenemos que ir, a mi modo de ver, hacia bases de datos, hacia nuevos modelos que respondan como a dos líneas importantes. Por un lado, las necesidades del investigador. Si yo estoy interesado en la lectura, entonces podría crear una base de datos que me permita registrar las marcas que deja un lector en la biblioteca de fulanito de tal. Sé que, en dado caso que esas marcas existan, ¿no? O identificar las bibliotecas en las que existen esas marcas y poderlas registrar en bases de datos, solo por poner un ejemplo de una necesidad de un investigador, pero también
tenemos que crear bases de datos de acuerdo a los impresos que tenemos, ¿no? Por ejemplo, una estructura o plantear unos metadatos muy específicos para incunables que no son lo mismo que las hojas sueltas del 19, ni los periódicos, ni el 19, ni el 18, ni el 17, pues. Entonces, digamos que los nuevos modelos están dados, a mi modo de ver, por esas dos líneas, las necesidades del investigador, pero también las características o la naturaleza del impreso. Entonces, acá tenemos como dos ejemplos, ¿no? Una ficha pequeña, una ficha de un OPAC que está relacionada con la obra de Nebrija, impresa en el 496, esto creo que es Burgos, y la obra es la introducción a la gramática, ¿no? Es un registro muy corto, muy pequeño, que ya en el siglo XX, comenzando el siglo XX, el British Museum había intentado agrandar e en su catálogo de libros impresos en el siglo XV, hizo una propuesta de muchos más datos, ¿no? Entonces pone la fecha, pero también pone cómo está constituida la obra, la colación o las asignaturas, que son claves para el libro incunable, pero no para el libro del siglo XIX. Si hay espacios para capitales. Entonces acá ya nos da una cantidad de datos que no nos daba ni esta ficha ni el OPAC, ¿no? Y esto estoy hablando de comienzos del siglo XX, básicamente. Hoy en día tenemos, por ejemplo, el Incunable Short Title Catalog o el catálogo de la Bodleian Library, que voy a mostrar el registro. Voy a dejar de compartir acá y voy a compartir el registro de la Bodleian para exactamente una obra de Antonio Nebrija. Entonces, ¿qué pasó ahora? Efectivamente, ya esto es un registro, esto ya no es un registro de un OPAC, esto es un registro de una base de datos, entonces nos da el autor, nos da el título, nos da un análisis del contenido. Ya en la misma base de datos lo que hace es estructurar cómo está, cuál es el contenido del libro. Nos da los datos de imprenta, que fue impreso en Venecia por Botis, el seudónimo de Botis y la fecha, ¿no? Y ya nos da unos datos muy específicos del incunable, en este caso la colación o las asignaturas, ¿no? Que tiene un cuadernillo A con 8 hojas y hasta el cuadernillo G que tiene 8 y un cuadernillo H que tiene 10 hojas, que son cosas muy específicas del libro incunable o hasta incluso del libro del siglo XVI. Nos da acá unas notas específicas, las referencias, que es muy importante, que no sería importante para el libro del siglo XIX, las referencias en otros catálogos, y pasa a hacer algo que no hace ningún OPAC y que no tiene por qué hacer ningún OPAC, ¿no? Y es describir cada una de las copias. Entonces ya acá hay una transformación en la forma de pensarnos la base de datos, al menos para los libros del siglo XV, y no es suficiente describir la copia ideal, sino también tenemos que describir cada una de las copias de cada una de las bibliotecas. ¿Por qué? Acá está una explicación, y es que, por ejemplo, si tenemos un libro, ese libro va a tener una encuadernación, ya sea una encuadernación de época del siglo XVI, del XVII, del XVIII, del XIX o del XX. Y esa información nos sirve para cuando vayamos a trabajar la historia de las encuadernaciones, que de pronto yo no soy especialista, pero a alguien que es especialista sí le interesa saber si es una encuadernación gótica, si es una encuadernación mudéjar, si es una encuadernación de autor del siglo XIX, etcétera, etcétera. El tamaño, y bueno, ya como cada uno de los elementos específicos de cada copia, ¿no? Voy a volver de nuevo a mi presentación. Entonces, lo que nos muestra el catálogo de la Bodleian es que efectivamente se está trabajando en que hayan catálogos ya especializados para entender el impreso. O digamos, bases de datos especializadas en entender el impreso. En capturar el impreso y todas las características del impreso. Bueno, ya hablé un poco de lo de escribir las copias, y bueno, lo que tenemos que pensar es acá también que ese estándar clásico de autor, título, pie de imprenta, sirve para el siglo XIX, pero tal vez no sirve para el siglo XV, y que algunas cosas y algunos elementos de la materialidad que tiene el libro del siglo XV y que queremos recuperar, pues no son útiles para el siglo XIX. Entonces, ¿por qué hago tanto énfasis en esto? Porque estoy pensando es como, tenemos que hacer relativamente un cambio de chip,
cuando hablamos de este cruce entre bibliotecología e historia, y cómo estamos creando herramientas para entender el impreso desde el siglo XV hasta el siglo XXI, pero también podría ser para entender el libro manuscrito, que sabemos que la aparición del impreso no eliminó en su totalidad el libro manuscrito. Bueno, entonces acá, sin duda el ejemplo de la Bodleian es un muy buen ejemplo, pero creo que se queda corto para la cantidad de campos que podemos tener. Es decir, ya no vamos a tener estos 5 o 6 campos, sino que podríamos tener muchísimos más campos, ¿no? Y estructurar una base de datos para que la máquina entienda qué es un colofón, qué es una asignatura, qué es un registro, y que lo que estamos registrando tiene una forma o una notación muy específica, ¿no? Entonces, sin duda debería estar la asignatura en la biblioteca, el número en los otros catálogos, el autor. Uno podría pensar que puede recuperar la orden religiosa del autor, dada la importancia de la iglesia como autor, o digamos como creador de contenido, de libros y de contenidos, a pesar de la anacronía en todo el periodo del siglo XV. Y bueno, y en la Edad Media, la fecha de impresión, el impresor, la ciudad de impresión, el número de la edición, para poder medir cuál puede ser, digamos, el bestseller del siglo XV, ya no acá a través de la intuición, es que yo creo que he visto la mayor cantidad son de Leyenda Áurea. No, es que tenemos una base de datos que nos dice que la obra que más ediciones tuvo fue esta, y lo sabemos a través de datos específicos y no a través de la intuición. Si hay presencias de grabados, el tamaño, si es octavo, 16avo, 12avo, etcétera, etcétera. El material, por ejemplo, entonces es muy común que nos digan o leer que el libro del siglo XV fue el libro de papel, y resulta que en muchos lugares se utilizó todavía el pergamino, y tenemos algunos testimonios o tenemos algunas mezclas de pergamino y papel. Eso lo podemos entonces, lo podemos hacer evidente si utilizamos una base de datos, y podemos ver qué tan alta fue la presencia del pergamino versus la presencia del papel. Bueno, ¿qué más? Los tipos de letras, que ya sabemos que no solamente nos movemos entre la letra romana y la letra gótica, sino que hay un abanico de posibilidades entre esas dos. La portada, entonces, básicamente lo que tenemos entendido hasta el momento es que la portada aparece en el siglo XV, pero no tenemos muy claro de cómo es esa aparición, ¿no? Y cómo hay unas protoportadas. Eso lo podemos, creo que volver cuantitativo y entender mucho mejor y tener una panorámica más amplia si establecemos este tipo de herramientas que, por un lado, tienen características de la bibliotecología, pero por el otro de la historia. Entonces sabemos, por ejemplo, que si vamos a incluir un autor, pues tiene una forma de escribirse, que vamos a normalizar esos nombres, pero también sabemos que el libro tiene unas características muy específicas que eso no lo da la historia. Entonces estamos como cruzando estas dos disciplinas para generar herramientas que nos permitan entender específicamente, en este caso, el impreso. No me voy a detener mucho más, digamos, en todas las características que podríamos tener y que podríamos registrar para tener herramientas que nos permitan entender el impreso del siglo XV específicamente. ¿Qué características debería tener este tipo de herramientas, a mi modo de ver? Me voy a adelantar un poco acá. Bueno, entonces, ¿qué características debería tener? Lo primero es que deben ser universales, es decir, incluir libros de la mayor cantidad de bibliotecas. Ya no podemos pensar estas herramientas como los libros incunables de la Biblioteca Nacional, sino los libros incunables de México, y cómo podemos desde muchísimas instituciones apoyar a la construcción de estas herramientas. Sin duda, ya no son herramientas construidas solamente desde las grandes bibliotecas que tienen la verdad, sino que se debe permitir la participación de los usuarios. Y no estoy hablando de cualquier usuario, estoy hablando de los especialistas que llevan toda su vida estudiando los incunables, pero muy seguramente no son los que han trabajado en la construcción de los catálogos, ¿no? Y en este sentido ya no son catálogos estáticos, sino que son catálogos o herramientas estáticas, sino son herramientas que están en constante transformación. Ya hablaba un poco de lo de no describir solamente la copia ideal, sino cada una de las copias de las bibliotecas, al menos para los impresos antiguos, de 1800 hacia atrás. Tocaría ver si se puede o si también es ideal para los del 19 hacia adelante. Deben ser sistemas abiertos que permitan la
la democratización del conocimiento y el intercambio de información entre países no pueden ser bases de datos pagas. Esto tiene que ser abierto y abierto a toda la comunidad que estudia el libro, tanto para que las usen como para que, como decía antes, para que ayuden en la construcción, ¿no? Los campos ya no están registrados a los 4 o 5 campos que antes se utilizaban, autor, título, pie de imprenta, sino que tienen que ser muchísimos más campos y además no pueden ser notas, tienen que estar o se debe permitir que sean puntos de acceso. Es decir, si yo quiero buscar por un impresor, el impresor debe ser un punto de acceso y no solamente el autor. Bueno, acá pongo un ejemplo del Book Owners Online, que es un catálogo de propietarios en Inglaterra que se hace para siglo XVI, XVII y XVIII. Y acá lo que hace el investigador es básicamente eso, crear un catálogo solo para propietarios de libros. Y creo que ahí está muy bien reflejado, si de pronto quieren revisarlo, como ese cruce entre bibliotecología e historia. Lo otro, creo que es importante, otra de las características de estas nuevas herramientas es que los datos deben ser, o que deben permitirse que los usuarios los descarguen y que jueguen con ellos y que intenten establecer las relaciones con sus propios datos o que intenten o puedan hacer sus propias relaciones. Ya no son catálogos cerrados donde el usuario va y consulta solamente. Sin duda los registros deben ser recuperables a través de Google y de todas las grandes plataformas para que ya no solamente permita llegar a los especialistas, sino puedan llegar a un amplio, a una población mucho más amplia. Alguien que esté interesado simplemente en ver la primera edición de Quijote, qué sé yo, o de una obra de Shakespeare, etcétera, etcétera. Deben incluirse índices más completos, es decir, ya no solamente voy y busco, sino que puedo ver todo el índice de autores o todo el índice de impresores. Dada la variedad de herramientas que se están creando, es necesario que haya la posibilidad de que se puedan comunicar entre sí. Entonces, por ejemplo, acá tengo un registro del catálogo de encuadernaciones artísticas que se gestiona desde España, en el cual también participa México, y lo que yo podría sería, o lo que yo debería poder hacer es cruzar esta encuadernación con el ejemplar a la que pertenece, es decir, ya esté en una biblioteca en México, o en una biblioteca en España, o en una biblioteca en cualquier lugar del mundo. Entonces deberían comunicarse esas herramientas, ¿no? Y el otro elemento que creo que es clave, que es un poco más difícil, y es deben incluirse también la mayor cantidad de digitalizaciones, que acá vemos un ejemplo que ya se está haciendo, ¿no? Voy a concluir. Entonces, yo solamente hablé de catálogos en general, que es como el tema que más he trabajado en los últimos años, o bases de datos, si queremos cambiarle el nombre, pero pues los productos son innumerables, ¿no? A exposiciones, bibliotecas digitales, inventarios, tesauros, diccionarios, ontologías, podcasts, herramientas para la identificación de impresos, etcétera, etcétera. Pero esto implica que también tenemos que repensarlo. Ya no podemos pensar que nuestro producto solamente va a ser un libro, un artículo, sino que también creo que la actualidad, el momento nos está pidiendo que pensemos en otros productos. Y yo ayer le decía un poco a Rodrigo cuando hablábamos, y también le planteaba a Gerardo, y es cómo sus trabajos pueden ponerse en línea, pueden ser utilizados por otros investigadores, o pueden sumar a una gran base de datos sobre bibliotecas en el siglo XVIII, o a una gran base de datos sobre impresos mexicanos del siglo XIX, ¿no? Yo soy historiador por mi licenciatura y estudié la maestría en bibliotecología, y siento que si bien hay puntos de confluencia, todavía estamos muy en la línea de yo hago mi trabajo como historiador y mi producto es este, ya, y el bibliotecólogo, yo hago mi trabajo como bibliotecólogo, mi producto es un catálogo y ya. Entonces creo que tenemos que comenzar a cruzar más nuestras actividades, no podemos seguir en esta línea de como cada quien por su lado, que creo que ha ido cambiando, pero creo que es como parte del llamado, la reflexión a la que yo llego. Sin duda hay puntos de confluencia, creo que es un poco lo que he intentado demostrar, y esto nos va a permitir tener visiones, nuevas visiones sobre nuestros problemas y sobre nuestros objetos, descubrir los vacíos que hay, y sin duda también tener visiones más amplias, de más larga duración, de más espacios, y que podemos ir construyendo, y que si bien solo está en este momento trabajado para Ciudad de México en algunos casos, y están las bases para Ciudad de México, se podrían ir agrandando y
contar con una gran comunidad para que se haga para todo México, para todo Colombia, para todo Perú, o para, incluso podríamos comparar entre países. Creo que ya me pasé un poquito. Discúlpeme, por favor. Muchas gracias. Vamos a empezar con una pregunta que está en Facebook y si alguien quiere escribirla en el chat de aquí de Zoom o solicitar el micrófono, por favor, hágalo. Itzel Olivares pregunta a Jimena, ¿por qué decidió estudiar al doctor Altamirano? Decidí hacer el estudio porque en la tesis de maestría estudié e investigué los autores de botánica y él fue uno de los autores que tenía más producción científica. Entonces, ese fue uno de los principales motivos, y el otro motivo fue que yo quería mostrar, o bueno, quiero mostrar los coproductores de conocimiento que participaron en sus investigaciones. Sí, y bueno, es un científico prolífico al final del siglo XIX. Y bueno, pues yo retomando la exposición de Robinson, mi pregunta es si, por ejemplo, en Colombia, ¿cómo ves la relación entre la bibliotecología y la historia? Y si ves similitudes y diferencias en México. Pues yo siento que México está mucho más avanzado en esa relación, también porque tiene muchos más estudios del libro. Creo que en Colombia los estudios profundos sobre el libro son relativamente recientes, hechos más por especialistas, ¿no? Tenemos unas historias del libro del siglo unas historias del libro que se hicieron en el siglo XIX y en el siglo XX, pero no son de historiadores y son muy desde la intuición. A finales del siglo XX comienzan a hacerse las historias del libro en Colombia, cosa que no pasa en México, que tienen bibliografías desde el siglo XVIII incluso. Entonces, yo creo que el tema en Colombia es que seguimos todavía muy distantes. Hay algunos intentos por ahí por hacer catálogos, pero creo que nos falta todavía muchísimo. Y creo que frente a eso México va un poco más avanzado. Tal vez de pronto falta un poco que sean públicas, nos falta entender un poco cómo ponemos casi que nuestros Exceles disponibles al público para que ellos puedan trabajar, para que puedan trabajar con ellos. Pero va muy avanzado en la medida en que ya mucha de la información está sistematizada, o yo por lo menos lo siento así cuando hablo con muchos de los investigadores que dicen, sí, tengo una base de datos que estoy haciendo sobre el siglo XVIII, o incluso recuerdo haber visto una biblioteca digital de impresos del siglo XVI en México. Entonces creo que va mucho más avanzado. ¿Qué problema tiene esto? Y es que las tecnologías cambian y toca migrar constantemente, ¿no? Entonces, por ahí una de esas bibliotecas que se creó hace 10 o 15 años ya no está tan disponible porque las tecnologías no permiten ponerla en línea, pero creo que va más avanzado. Pero sí creo que nos falta un poco todavía como relacionarnos más, entender más. Los historiadores del libro como que a veces le tenemos un poquito de miedo al tema de las bases de datos, de las páginas web. Creo que nos falta como ir hacia allá, y lo que digo, sin duda como establecer un mayor diálogo, hablar más, entender más el trabajo desde cada lado, y de pronto quejarnos menos, ¿no? Y decir, este registro no me gusta, está muy mal. No, ¿cómo se construyó? ¿Quién lo construyó? ¿Cómo podemos mejorarlo? ¿Qué herramientas tenemos para que los registros sean mejores, ¿no? Y para Jimena, ¿has detectado a otros botánicos ahora que estás analizando la obra de Altamirano, con quien haya convivido, que fue coautor, como para seguir investigando en el futuro? Sí, por ejemplo, está Alfonso Herrera y Manuel Domínguez, con quien colaboró demasiado, y no tengo los datos exactos porque aún no veo sus trayectorias. Bueno, de Alfonso Herrera sí ya lo conozco un poco, pero de Manuel Domínguez
colaboró con él demasiado en cuanto, es que no sé, si no estoy equivocada, él es químico. Entonces, tienen diferentes investigaciones y bueno, si podría seguir investigando acerca de alguna persona con la que se relacionó, yo me iría por Manuel Domínguez, aparte de que no he visto mucha información acerca de este personaje. Muy bien, pues sí, nos falta desde la bibliotecología y estudios cienciométricos reconocer a muchos otros actores que poco conocidos o que nos conocemos más en todo caso desde una perspectiva cualitativa, como el caso de Alfonso Herrera, pero no desde un punto de vista de red, de análisis de redes, de análisis cienciométrico, de una perspectiva cuantitativa. ¿Alguien tiene algún otro comentario o pregunta que quiera hacer a nuestros ponentes? Pues entonces aquí concluimos el coloquio de Bibliotecología e Historia, un espacio pues para dialogar, intercambiar puntos de vista entre quienes vienen de la bibliotecología, quienes vienen de la historia, pero que nos reúne los estudios que tienen que ver sobre el impreso, el libro, las bibliotecas, los editores, perspectivas cuantitativas y cualitativas. Y bueno, pues dentro tanto de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, como de la Facultad de Filosofía y Letras, el posgrado en Bibliotecología y Estudios de la Información, pues también son espacios institucionales, educativos, donde pues hemos convivido muchos de los que estamos en ambas áreas, y como decía Robinson, pues hay que entablar más lazos, ver cómo colaboramos, cómo nos complementamos incluso, y particularmente el posgrado en Bibliotecología y Estudios de la Información, con este campo, esta línea hacia una perspectiva histórica, pues ha permitido más este intercambio. Jimena, ¿quieres decir algo para concluir? Sí, yo quiero agradecer a los ponentes, también quiero agradecer a las personas que nos han estado acompañando en estas dos transmisiones y sobre todo, pues tener un espacio para la divulgación de estas investigaciones que se han estado realizando a través de estos años. Pues también agradezco a quienes han estado en Facebook y aquí en la plataforma de Zoom. Después vamos a migrar el video de Facebook a la canal de YouTube de la asociación para que también lo puedan compartir y pueda seguir habiendo diálogo en este sentido. Pues aquí vamos a concluir la transmisión y muchas gracias por estar conectados.